Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Alma Canahui. El día de hoy vamos a hablar acerca de las secuencias de resonancia magnética cerebral. Y voy a empezar con esta imagen para que nos hagamos una idea de que, a fin de cuentas, todas las secuencias que vamos a obtener de una resonancia magnética cerebral es como que si nosotros estuviéramos viendo una imagen desde distintos planos, tanto en el plano longitudinal, en el plano transversal y en el eje Y en este caso, ¿verdad? Que representa nuestra imagen. Entonces, la resonancia magnética cerebral nos va a dar distintos cortes que a final de cuentas nos van a representar una imagen en el espacio, tanto desde distintos puntos de vista. Para lo cual, pues vamos a tener varias secuencias que nos van a servir para identificar ciertas patologías en nuestros pacientes. Para empezar, tenemos nuestra secuencia T1. Esa secuencia T1 es en este corte es una secuencia en un corte sagital. Si nos damos cuenta, está dividiendo el cerebro de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En la secuencia T1 la característica es que nuestra sustancia blanca que va a estar en el centro va a ser blanca o hiperintensa, y nuestra sustancia gris, que va a ser básicamente nuestra corteza o todo lo que está alrededor de las circunvoluciones, va a ser gris. Entonces es fácil de poder identificar. Nuestra sustancia blanca va a ser blanca, nuestra sustancia gris va a ser gris o hipointensa en este caso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nuestro líquido cefalorraquídeo se va a ver muy hipointenso. Esta pues nos va a dar una imagen así general de las estructuras que vamos a ir a examinar en los cortes axiales. Posteriormente tenemos la secuencia T2. La secuencia T2 tiene una característica muy especial, que es que en esta secuencia nuestro líquido cefalorraquídeo se va a encontrar dentro de nuestro sistema ventricular y en el espacio subaracnoideo va a estar brillante, es decir, va a estar muy hiperintenso. Nuestra sustancia blanca que se va a encontrar en el centro se va a encontrar gris o hipointenso, y nuestra sustancia gris que se va a encontrar en los surcos que va a representar nuestra corteza cerebral se va a encontrar más blanca respecto a la sustancia blanca. ¿Se dan cuenta? La sustancia blanca va a ser gris, nuestra sustancia gris va a ser blanca y nuestro líquido cefalorraquídeo va a brillar. Normalmente nos dan las secuencias T2 en cortes coronales, y en esos cortes nosotros podemos identificar mucho mejor las estructuras de fosa posterior. Aquí estamos viendo parte del tallo cerebral, estamos viendo partes de los pedúnculos cerebelares, el cerebelo y nuestro sistema ventricular y nuestros distintos lóbulos. Entonces si ustedes ven que el líquido cefalorraquídeo brilla, que sustancia gris es blanca y su sustancia blanca es gris, están ante un T2. Luego tenemos otras secuencias que van a ser importantes, por ejemplo, si nosotros queremos determinar o poder identificar alguna patología que tenga abundante tejido grasoso o tejido graso. Por ejemplo, identificar patologías en estas estructuras con abundante tejido graso, por ejemplo en las órbitas, ¿verdad? Entonces en las órbitas, si tenemos una secuencia T2 FLAIR, por ejemplo, no vamos a poder identificar muy bien alguna patología que se encuentre dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces se han obtenido estas secuencias, que es la secuencia de STIR, que esto básicamente lo que va a hacer es una supresión de la señal del tejido grasoso, del tejido graso. Entonces nos va a realzar las lesiones que se encuentren ubicadas en estas cavidades. Por ejemplo, tenemos acá una lesión que se encuentra ubicada en la cavidad orbitaria del lado izquierdo. Luego tenemos otra secuencia que nos va a ayudar a identificar mucho mejor
lesiones de sustancia blanca, que es el T2 FLAIR. En este T2 FLAIR, la característica va a ser que nuestra sustancia blanca va a ser gris, nuestra sustancia gris, que va a estar en la corteza, va a ser blanca, y si nos damos cuenta, nuestro líquido cefalorraquídeo va a tener una señal hipointensa, es decir, el objetivo con esa secuencia T2 FLAIR es suprimir o atenuar la señal que proviene del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso es de que no vamos a ver nuestro líquido cefalorraquídeo brillante, y eso pues nos va a dar chance a poder evaluar lesiones que se encuentren confinadas tanto en las regiones subcorticales, directamente en la sustancia blanca o periventriculares, por ejemplo. Entonces, esta va a ser la característica del T2 FLAIR, que va a ser lo mismo que un T2, lo único es que hay atenuación de nuestro líquido cefalorraquídeo y por eso ya no lo vemos brillante. Luego tenemos otras secuencias que son importantes de identificar. Por ejemplo, está el T2 estrella o también llamado gradiente. Esta secuencia va a ser muy sensible a los productos de degradación de la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, nos va a ser útil para detectar hemorragias, por ejemplo, en la evaluación, por ejemplo, de eventos cerebrovasculares isquémicos que tengan conversión hemorrágica. Entonces acá los productos de degradación de la hemoglobina se van a pintar o se van a evidenciar hipointensos. Entonces, toda esta lesión que vemos acá, todo esto son productos de degradación de la hemoglobina y pues nos va a identificar a procesos hemorrágicos. Ahora, hay otra secuencia que es mucho más, que tiene como una mayor susceptibilidad para poder detectar estos productos de degradación de la hemoglobina, y para eso apareció la secuencia SWAN, o también llamado susceptibilidad magnética, SWI, y en esta pues tenemos lo que buscamos es lo mismo, productos de degradación de la hemoglobina. Lo único es que las imágenes son mucho mejores, nos dan cortes mucho mejores para poder identificar esas lesiones, y aquí las lesiones van a aparecer hipointensas. Todos estos puntos negros que estamos viendo, esas lesiones hipointensas, son productos de degradación de la hemoglobina. Entonces, si nosotros tenemos la opción de poder pedir secuencias y queremos buscar sangre en una lesión, solicitamos mejor la de susceptibilidad magnética, o también llamada SWAN, en vez de la de T2 estrella o gradiente, que ya sabemos que esta va a ser mucho mejor. Luego tenemos la secuencia T1 con gadolinio. En esta secuencia va a ser un T1, es decir, nuestra sustancia blanca va a ser blanca, nuestra sustancia gris cortical va a ser gris, y pues le introducen medio de contraste, que en este caso es gadolinio. Entonces aquí vamos a ver cómo nuestros vasitos se van a pintar hiperintensos, y el objetivo de esta secuencia es poder detectar lesiones que provoquen una alteración de la barrera hematoencefálica, y que por lo tanto al momento de introducir el gadolinio tengamos un realce de la lesión, ¿verdad? Por ejemplo, en lesiones tipo absceso cerebral, lesiones neoplásicas, que vamos a tener realce alrededor de las lesiones. Entonces nos van a ser útiles en este tipo de patologías. Luego tenemos una secuencia muy importante para poder determinar, por ejemplo, eventos vasculares isquémicos agudos. Esta es la secuencia de difusión, se abrevia DWI. En esta secuencia lo que se busca es si las lesiones tienen restricción a la difusión, es decir, hay una alteración de la bomba sodio-potasio que se encuentra en la membrana celular de las neuronas, y por lo tanto la neurona se empieza a edematizar, y el agua extracelular ya no va a tener un paso adecuado, una difusión adecuada de su molécula, y por lo tanto va a haber una restricción a la difusión. Entonces esta secuencia es muy importante porque nos va a dar una imagen, nos va a esquematizar lo que está pasando de manera intracelular. Entonces lo característico de la difusión es que aquí
las lesiones, por ejemplo, que tengan edema citotóxico, que tengan una alteración de la bomba sodio-potasio, van a restringir a la difusión. ¿Qué significa que una lesión restrinja en difusión? Es decir, encontramos una lesión brillante o hiperintensa en difusión. Entonces, decimos que nuestra lesión restringe en difusión. Ahora, hay otra secuencia para poder confirmar esta restricción a la difusión, para ver si esto pues es una restricción verdadera o no. Entonces, este pues solo es un ejemplo de una imagen de cómo vamos a, qué tipo de edema vamos a encontrar que restrinjan en difusión. Entonces, la imagen A es el ejemplo de un edema de tipo citotóxico, por ejemplo, el edema secundario a un evento vascular isquémico, donde vamos a tener paso restringido de nuestra molécula de agua extracelular hacia el espacio intracelular. Nuestros cuerpos neuronales se van a edematizar y por lo tanto va a haber una restricción a la difusión por la alteración de la bomba sodio-potasio, ATPasa. Ahora, en la imagen B tenemos el ejemplo de un edema vasogénico. ¿Qué pasa en el edema vasogénico? Hay rotura de la membrana celular, es decir, nuestro paso o nuestra difusión de agua se encuentra completamente alterada, es decir, el agua pasa libremente desde el espacio extracelular al espacio intracelular y viceversa, porque la membrana celular está completamente destruida o parcialmente destruida, ¿verdad? Pero este tipo de edema, que es el clásico de edema vasogénico, no nos va a restringir en difusión y por lo tanto esa es una diferencia importante para poder determinar lesiones, por ejemplo el edema vasogénico provocado por neoplasias versus el edema citotóxico provocado por un evento vascular isquémico. Entonces tenemos tres patologías que nos van a restringir en difusión. En este caso es el evento vascular cerebral isquémico, los tumores que tienen alta celularidad y por lo tanto va a haber una congestión o una abundante cantidad de células que lo que van a provocar es una restricción al paso de agua. Y los abscesos cerebrales. Son tres patologías importantes que debemos de tomar en cuenta que nos pueden hacer una restricción a la difusión, que nos hacen restricción a la difusión. Ahora tenemos la secuencia ADC. Esa secuencia es el coeficiente de difusión aparente. Este es como el negativo de la difusión. El objetivo de este mapa ADC es determinar también restricción a la difusión, alteración de la bomba sodio-potasio. Es el mismo mecanismo que la difusión. La diferencia es que en el mapa ADC las lesiones que restrinjan en difusión van a aparecer hipointensas o de color pues negras, ¿verdad? Van a estar hipointensas, a diferencia de la difusión, como ya vimos que son brillantes, ¿verdad? Entonces, para decir que una lesión restringe el mapa ADC, debe ser como en la imagen, por ejemplo, que es el mismo del ejemplo anterior, es del mismo paciente donde vemos que esto es una restricción verdadera, porque restringe tanto en difusión como en el mapa ADC. Luego tenemos otras secuencias que van a ser importantes, por ejemplo, que son secuencias obtenidas para poder visualizar los vasos sanguíneos intracraneales. Y por ejemplo está el TOF o tiempo de vuelo. Estos se pueden obtener de dos maneras, ya sea 3D TOF o en 2D, es decir, 3 dimensiones o 2 dimensiones. Entonces estas imágenes se pueden combinar y lo que nos van a dar van a ser secuencias en cortes axiales, secuencias en cortes coronales y una angiorrezo, es decir, una visualización en 3D de los vasos sanguíneos. Entonces aquí podemos evidenciar toda la vasculatura que comprende el polígono de Willis, la vasculatura de la circulación anterior, de la circulación posterior, y por lo tanto pues podemos determinar si existe algún grado de estenosis de alguna arteria, disección de alguna arteria, y podemos evidenciar placas ateroscleróticas dentro de las mismas. Entonces nos da una idea de dónde está localizada la lesión según nuestras, siempre buscando la oclusión
en el territorio afectado según nuestras secuencias anteriores. Otras secuencias especiales, por ejemplo, es la secuencia fiesta. En esta secuencia, por lo que se quiere es representar la salida de los nervios del cráneo para poder identificar si en algún punto estas salidas de los nervios del cráneo pues tienen algún tipo de afectación, ya sea atrofia de las mismas o estén siendo comprimidas por alguna arteria. Por ejemplo, aquí tenemos la salida típica del trigémino, que sabemos que va a salir a nivel del puente en las regiones laterales, y por lo tanto podemos identificar, por ejemplo, si la neuralgia del trigémino sea por origen de una compresión de la arteria cerebelosa superior. Y únicamente esas son las secuencias de resonancia magnética cerebral. Claro que existen otras, pero estas son algunas de las más importantes que debemos de tener en cuenta para poder evaluar adecuadamente una patología en el paciente.